Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. De Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Y mi nombre es María López y te saludo desde esta comunidad de Lemoore aquí en California. Bueno, pues después de darte la bienvenida, de saludarte, esperando que estés en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, que son mis mejores deseos, pues vamos a empezar para saber cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y pues antes de empezar, nada más decirte que hoy es martes 31 de enero de 2023, para que estemos actualizados. Y pues en este momento empezaremos. Con tu permiso voy a agarrar la silla para poder sentarme. Y pues mira, nada más decirte que el antier o anteantier, el último video que hice es donde está hablando de lo que nos debe de causar vergüenza, lo que no debemos hacer, que se encuentra en Eclesiástico 41 del 17. Bueno, yo comencé desde el 16 a 27, pero hoy, como les dije, continuaremos con las cosas que sí debemos de hacer. Y también enseguida es el mismo Eclesiástico. En el Antiguo Testamento tiene 51 páginas y es Eclesiástico 42. El anterior era el 41, pues hoy es el 42. Es un seguimiento de, recordemos que son consejos sabios para poder vivir bien, lo que debemos, cómo debemos comportarnos con los demás, ser personas buenas como hijos de Dios, que debemos actuar. Todo es para nuestro propio bien, para reflexionar, meditar allá en tu casa, que te digo que espero que tengas una Biblia, y si no la tienes, pues sería bueno que la compraras. La Biblia Católica tiene 73 libros, porque las demás tienen menos. La de nosotros, los católicos, es 73, y normalmente la que normalmente la gente usa más comúnmente es la latinoamericana, Biblia latinoamericana. Yo esta desde cuando empecé en el grupo, pues ya son muchos años. Esta es de la versión de Dios habla hoy. Pero hay bastantes, pero de acuerdo a tu presupuesto, el precio que tú puedas pagar, pero nada más cerciórate que sean 73 libros, porque esa es la iglesia, nosotros los católicos. Porque hay muchas, y cuando uno no sabe, pues uno piensa que cualquier Biblia, la que sea, siendo Biblia es, y no. Entonces, nosotros los católicos es 73. Y entonces esta la buscas en el Antiguo Testamento, que es Eclesiástico, que son, se les dice libros sapiensales de sabiduría, de poesía, a manera de reflexión. Es donde se nos hablan de, aquí en este caso de Eclesiástico es consejos de cómo debemos comportarnos ante la sociedad, ante el mundo, y simplemente como seres humanos, como hijos de Dios, que debemos hacer. Bueno, pues ya de tanto hablar, ahora empecemos. Y posiblemente, después de que termine de compartir el tema del día de hoy, que es lo que sí, ahora sí en este caso, lo que sí debemos hacer, cómo debemos comportarnos con los demás. Y después, si me da tiempo, pues quisiera hacer un breve comentario de manera de reflexión, pero a ver si me da tiempo. Pero bueno, pues primeramente nos ponemos en las manos de Dios, y que
estos consejos que se nos da aquí, realmente los reflexionemos, meditemos y los pongamos en práctica, y también principalmente en cuáles de esos comportamientos nosotros lo hemos hecho, tanto como anteriormente, anteriormente que era el 41, del 17 al 27, ahora del 42, de lo que sí debemos hacer. Antes era lo que no debemos hacer, ahora es lo que sí debemos hacer para no sentirnos avergonzados. La anterior era era de la manera en que no debemos hacerlo y son cosas vergonzosas para uno, pero en este caso es para bien. Bueno, pues empecemos. Empecemos desde el capítulo 42 de Eclesiástico y vamos a ir paso por paso y nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, que Él sea el que nos dé a cada uno de nosotros la sabiduría que necesitamos para poder comprender y reflexionar, y que Él haga la obra en cada mente, en cada persona que esté escuchando y mirando este video, para poder aprender, para reflexionar y para darnos cuenta de que Dios está a un lado de nosotros, que es nuestro guía y que nos ha dado toda la instrucción aquí en su santa palabra para poder ser realmente hijos dignos de Él, y que nos ponemos en su presencia y que Él haga la obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí se nos dice, en Eclesiástico 42, dice: en cambio, no debes avergonzarte de estas cosas. De esto sí no tenemos que tener vergüenza, lo que debemos hacer, ni dejar de hacerlas por respeto humano. Y empieza: de la ley y los mandatos del Altísimo. De eso nunca nos debemos de avergonzar, de lo que Él nos dice que debemos hacer, y tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro actuar día a día, teniéndolo presente, que cada día, que todo lo que digamos y hagamos, no, siempre pensar en lo que Él nos dice que debemos hacer para ser buenos hijos, ser obedientes, obedecer la ley de los mandatos de Dios. Y dice: y de hacer justicia y condenar al culpable, de hacer cuentas. Primeramente, a ver, aquí vamos a reflexionar. Dice, de la ley, dice, primero vamos a empezar. En cambio, no debes avergonzarte de estas cosas, ni dejar de hacerlas por respeto humano. De la ley y los mandatos del Altísimo, de eso nunca nos debemos avergonzar, de hablar de Él y de cumplir lo que Él nos manda que hagamos como sus hijos, obedecer. Y de hacer justicia. Cuando veamos la injusticia, tenemos que hablar y defender aquel donde, o cualquier situación que estemos mirando que no hay justicia. Uno no tiene que avergonzarse de defender al que ve uno que le están cometiendo alguna injusticia, y condenar al culpable. De eso no tenemos que avergonzarnos. Hacer justicia, defender al débil, al que lo necesita, y a la persona que esté actuando mal, que pague la consecuencia. De eso nunca nos debemos avergonzar. Ser justos, defender al que ve uno que le están haciendo injusticia. Y también ahí yo la aplicaría a mí misma, y tú allá en tu casa, es a reflexionar. Si nosotros hemos vivido esa situación de que uno ha defendido y ha hablado cuando uno ve que están personas insultando o ofendiendo, o cualquier situación que esté la persona padeciendo, si alguien le está cobrando de más, o si le están haciendo algún daño físicamente, cualquier cosa, uno tiene que defender, uno tiene que hablar por aquella persona. De eso nunca nos tenemos que avergonzar, es lo que debemos hacer. Otra, dice, de hacer cuentas con el socio o el patrón, y de repartir una herencia o propiedad. Primeramente, no te debe de dar vergüenza hacer, como se dice vulgarmente,
Cuentas claras, amistades largas. Porque por eso hay muchísimos problemas cuando la gente pone un negocio o hace acuerdos con otra persona y después por malos entendidos, porque no se anota exactamente todo lo que tiene que tiene que estar por escrito y no están no está muy clara lo que está pasando ahí, qué se vendió, o cuánto se vendió, con cuánto empezaste, cuentas claras, anotar todo y así diciendo, pues esto fue lo que compré, esto fue lo que pagué, pero aquí están todos los recibos y así amistades, cuentas claras, amistades largas. De eso no nos debe de dar vergüenza aclarar cuando estamos en duda, sobre todo tratándose de, para mí en todas las situaciones, pero en este caso se está hablando de negocios. O con el patrón, cuando tú te pagan y ves que como que no concuerda con las horas que dicen ahí que te han pagado, si tú dices que tú tienes anotadas, porque se supone que debemos anotar todos los días en las horas que estamos trabajando y saber cuántas horas trabajaste, cuánto te van a pagar, y si ves que no concuerda las horas que trabajaste con lo que te pagaron, pues no te tiene que dar vergüenza a decirle a tu patrón, sabes que, oye, pues trabajé tantas horas y mira aquí, pues como que no coincide lo que me pagaste. Hablando de eso, no te deben de dar vergüenza reclamar lo que es tuyo, claro que con todo, de buena manera, con respeto, porque todo depende de cómo lo comuniquemos. Pero de eso no debemos de reclamar, no debemos de callarnos que nos dé vergüenza. Eso es lo justo. Y de repartir una herencia o propiedad a quien se le haya dejado, si uno está en una situación donde supongamos que te dejan a ti alguien falleció y te deja a ti como responsable para que tú repartas la herencia o la propiedad, tienes que ser justo, dar lo que verdaderamente le pertenece a la persona que te dejaron a ti como responsable y hasta que termines el trato, realmente ser justo y pues simplemente ser justo y ser honrado, de eso no te debe de dar vergüenza. Aquí está lo que te toca y aclarado, no hay ningún problema. Todo lo que sea justo. Otra, no te debe de dar vergüenza usar balanzas exactas. ¿Y eso cómo se mira? Que muchas veces cuando si tú eres, ¿cómo puedo decir? Si cuando uno va a comprar las cosas, las verduras principalmente, uno las pesa y que se supone que deben de estar correcta la medida para pesar las cosas, para que no, el precio justo que uno reciba lo que uno va a pagar. En el caso de los dueños de las tiendas, que sean justos con los clientes. De eso, claro, de eso no te debe dar vergüenza que el peso que dice ahí sea exactamente el que corresponde a lo que cuesta, en este caso, las verduras. Y también, en el caso, yo digo, volvemos de los dos lados, si yo tengo un negocito también y vendo cualquier cosa que tiene que ser pesado, pues usar las pesas que estén realmente bien equilibradas, que den el peso exacto y no robar al cliente. Entonces ponernos en los dos lados. De eso nunca nos tenemos que avergonzar, tenemos que ser honrados, justos. Y de no engañar en las pesas y medidas. Tiene que ser todo lo que es honradez. Si tú eres el cliente y si tú eres el propietario, es hacer la justicia, de ser honrado para que así no haya ningún problema, ni te vengan a reclamar, ni que tú reclames. Entonces, de eso no te debe de dar vergüenza que seas honrado, porque tristemente a veces ya la gente de tanto que ve uno ya no cree cuando verdaderamente ve a alguien que no le hace uno, como se dice vulgarmente, tranza, pues ya está uno hasta le extraña. Entonces dice,
y de no engañar en las pesas y medidas, todo poniendo en orden debido a la medida, al peso que debe ser para que no haya ninguna ventaja de nada. Ser justo con los demás. Y de llevar cuentas de lo grande y lo pequeño. Tanto si tienes mucha mercancía o tienes muchas propiedades o tienes lo que sea. Volvemos a lo mismo, lo básico. Es hacer cuentas tanto si tienes mucho como que tienes poco, pero dar cuentas claras a quien se lo tienes que entregar o que también a ti mismo lo que te vayan a entregar a ti también. Fecha, qué fue, de qué se trata, cuánto fue, cuánto se ganó, cuánto se perdió. Todo tiene que estar anotado para que no haya ninguna mala interpretación y no haya problemas. Dice, y de discutir el precio con el comerciante, y de discutir el precio con el comerciante. Si muchas veces estamos mirando que el precio, dice, lo ve uno, el artículo en la tienda, y lo ve uno un precio, y luego después vas a pagar y resulta que es otro, y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el verdadero precio? El que está ahí, pues ahí dice que es uno, y luego acá es otro, ¿cuál es? Entonces, es de decir, bueno, ¿cuál es el verdadero precio para que no haya ningún problema? Y así, todo eso se puede evitar cuando se hacen las cosas bien. Porque a mí me pasa muchas veces también, a veces que voy y compro algo y miro que es a un precio y yo confiada pienso que es ese precio y luego voy a la caja ya cuando voy a pagar y resulta que no, que ya es más y digo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué si ahí? No, pues porque el precio estaba mal o el artículo lo pusieron en otro lado, lo pusieron ahí cuando no correspondía. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas siempre uno tiene que preguntar, no le dé uno pena, preguntar, por ejemplo, esto que les estoy diciendo, si yo veo que el precio allá cuando lo agarré era uno y llego allá y luego me fijo que lo están marcando de diferente, entonces no me tiene que dar vergüenza a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es el precio real de este artículo que agarré? Porque ahí dice uno y ahorita me estás cobrando otro, entonces ya ahí te aclaran, entonces ya uno decide si lo compras o no, porque es diferente el precio, pero no te tiene que dar vergüenza preguntar. Porque muchas veces por pena uno se lleva el producto cuando no lo quieres, no estás de acuerdo y vas molesto o te parece que fue mucho y dices, y por pena ya por no regresarte o decir que no, o por no hacer la pregunta te quedas callado y no te debe de dar pena hablar cuando tienes que hablar, pero precisamente cuando se tiene que hablar, que vea uno que hay evidencia que es lo justo, no te debe de dar pena, no nos debe de dar pena. Dice, de contar el dinero que te hayan confiado. También, si te dicen, ¿me puedes guardar este dinero? Y entonces uno, pues tiene que, si uno accede, pues yo primeramente, yo digo, yo no aceptaría que me den dinero a guardar, porque es muchísima responsabilidad. Se te pierde o cualquier cosa, yo digo, en mi opinión, no, pero aquí lo que dice, si te dan dinero a guardar, no te dé pena contarlo en delante de la persona para que estén ahí frente a frente, billete por billete, decir, mira, esto es lo que me estás entregando. Tanto, y así cuando pidas, vengas por él, pues de todas maneras anoto ahí cuánto fue lo que el dinero que me dieron a guardar, pongo la fecha y hasta si es posible la hora, y luego ya, cuando ya la vengan a recoger, pues ya, ahí no hay ningún problema. Esto es lo que me entregaste para guardar y aquí te lo regreso. Para que no haya ningún problema. No te tiene que dar vergüenza que te digan, ay, pues no lo cuentes o a ti te dé pena contarlo o la persona, que también cuando se lo entregues también, se lo tienes que contar igual, que te lo cuente a ti, tú lo cuentes, lo vuelvas a contar las veces que sea necesario para estar seguro, pero no te tiene que dar pena, porque así verdaderamente, y esto es muy cierto, es tan importante todo eso que los consejos que nos está dando aquí, porque es para nuestro propio bien, y no de esas cosas sí verdaderamente no tenemos que avergonzarnos.
Si aunque la otra persona se sienta, oh, pues no me tienes confianza o me siento incómodo, no, pues lo siento mucho, pero lo más claro y lo más decente. Y enfrente, hablando claro, contando, y es tanto, y así da después, no, pues yo te di tanto, y pues no, que era tanto. Así se evitan muchos problemas. Entonces dice contar de que te hayan confiado, perdón, de contar el dinero que te hayan confiado y de apuntar todo lo que entregues o recibas. Exactamente lo que te estaba diciendo. Es que siempre tenemos que anotar cuando estás en un negocio o simplemente cualquier cosa que no sea de uno tiene que anotar cuánto me entregaste, cuánto es, y anotar, y así no hay ningún problema. Hacemos cuentas, miramos esto es lo que me entregaste, y ya cuando te lo tenga que entregar, aquí está en lo que por escrito, para que no haya, todo es basado en lo mismo. No nos tiene que dar vergüenza aclararlas, hacer las cosas claras, para que no se nos quede ninguna duda. Apuntar todo lo que entregues y recibas. Esto me entregaste y esto te entrego, te regreso. Para que así todo, siempre, siempre así va a estar bien. Por eso yo digo que muchas cosas, la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida es simplemente porque no hablamos, no tenemos un diálogo y decimos aclaramos las cosas en el momento. Siempre lo dejamos para después y nos quedamos con dudas, y ahí es donde empieza la mente luego, porque para lo malo se nos va la mente a 1000 por hora, a pensar y hacer nuestras historias en vez de aclarar. Entonces dice, de corregir a los insensatos y los tontos. También cuando uno ve que, no en el caso de decir los tontos en esta palabra manera ofensiva, no, de corregir a los insensatos y tontos, pero quiere decir que cuando uno vea que la persona está actuando por inmadurez, está haciendo cosas o diciendo cosas, palabras o acciones que no están bien vistas, que no lo están haciendo de la manera correcta, con respeto y todo, se les llama la atención. No te tiene que dar vergüenza, porque entonces si uno no se corrige, como nos dice nuestro Señor, siempre llama a tu hermano, pero llámale la atención, pero con respeto, para que la gente no se sienta ofendida, y hacerles saber, porque muchas veces actuamos y decimos y hacemos cosas que muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando eres muy joven, pero si alguien te lo dice de buena manera, lo comprende, y ya así, eso nunca te tiene que dar vergüenza, porque puedes evitar que ese muchacho o esa persona, si no se le hace saber de la manera que está actuando, en el futuro lo va a seguir haciendo y puede meterse en grandes problemas. Entonces es nuestra responsabilidad hablarles con respeto y decirles, corregir cuando se tiene que corregir, pero de buena manera, con amor. Dice, y al viejo que se junta con prostitutas, así serás verdaderamente ilustre, y todos te tendrán por prudente. Fíjense, aquí también se oye muy fuerte esto, ¿no? Primero dice que de corregir a los insensatos y los tontos, y al viejo que se junta con prostitutas. Entonces aquí está muy fuerte también la manera en que se expresa, como se dice esta palabra, pero ahí es donde yo me quedo pensando mucho también de decir, el hecho de que la persona sea un joven no quiere decir que por ser joven no tenga madurez. Y también por el hecho de que seas mayor, muy mayor, tampoco automáticamente va a ser que por ser mayor tú tienes ya la cordura y ¿cómo se puede decir? Simplemente que seas maduro, no importa, a pesar de que tienes muchos años.
Y eso se ve muy seguido. Por ejemplo, yo me he considerado siempre y les digo a mis hijos, yo creo que yo nací vieja. Digo, perdón que me ría, pero claro, pero, pero quiere decir que yo nunca he sido joven, yo nunca he sido niña, yo siempre he tenido la mentalidad adulta. Siempre he trato de razonar, pienso como gente mayor desde que yo me acuerdo. Siempre he sido una persona madura. Y muchas veces hay gente muy mayor, así como lo está diciendo, y no por eso quiere decir, actúan como niños chiquitos, como jóvenes, no tienen pues simplemente no entiendes que su cuerpo físico, a la edad que tienen, actúan y dicen cosas inmaduras, groseras, sin coherencia, no te pueden dar ni siquiera un buen consejo. ¿Por qué? Porque como quien dice, la vida ha pasado, pues nada más ha pasado, pero pues ahí te voy, ¿no? Pero no hay el resultado de mirar que a través de los años tú hayas madurado, porque se supone que la mentalidad que tiene uno cuando es joven no es la mentalidad que tiene uno ahorita, porque uno ya vivió muchas experiencias, ha pasado muchas pruebas en la vida, que te vas dando cuenta de la realidad que no es lo que tú pensabas o cómo lo interpretabas cuando eras joven, porque no tenías la madurez y no habías pasado todavía las pruebas, que a través de los años uno va comprobando de que no es nada como uno lo pensaba. Como a mí me llega mucho esto, me gusta mucho que dice los caminos de la vida, porque es cierto, cuando uno está joven, tú piensas que tú puedes hacer todo, que para ti no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque tienes la juventud, tienes la fuerza, tienes la energía. No sabes cómo es la vida, no sabes tristemente a todo lo que te vas a enfrentar, todas las trampas, toda la envidia, todas las carencias que estamos, yo le digo que estamos como en la rueda de la fortuna. Un momento estás muy abajo, estás a mero abajo, que no encuentras la salida, que no encuentras el consuelo, que te sientes desvalido, que te sientes de lo peor, y luego viene etapa de la vida que estás en medio, que ni muy acá, ni mucho sufrimiento, ni que te la lleves muy feliz, y otras veces que estás completamente muy feliz, estás a mero arriba, tienes trabajo, te va más o menos bien, tienes tu familia o tienes el novio, en el caso de los jóvenes, estás en una etapa diferente. Entonces así es la vida, pero que ese giro yo ahora, a través de los años que tengo ya, me doy cuenta que para mí la vida la puede uno valorar más cuando tú pasas por todas las etapas que son necesarias, porque sin el sufrimiento, sin la carencia, tú no vas a valorar igual las cosas a cuando lo tienes automáticamente todo. Que tienes que comer, que tienes que vestir, que tienes carro, que tienes casa, que no te preocupa nada más que te la llevas divirtiendo, porque tienes la manera económica de hacerlo. Pero, ¿qué tal la persona que no tiene absolutamente nada? ¿Cómo está deseando querer tener? Y sin embargo, se sufre porque lo que otros, como se dice vulgarmente, otros tienen de más y lo tiran, no lo valoran. El que no tiene, que lo necesita, ¿cómo quisiera tener aquello que los demás están tirando, que les sobran? Pero el que cuando uno no tiene, uno desearía tener lo que aquella persona está tirando, que no lo está valorando. Entonces, la mentalidad va cambiando a través de los años. Y si es que queremos aprender, si es que queremos valorar las cosas, porque muchas veces, tristemente, el ser humano no valoramos lo que tenemos. Y aquí, precisamente, todas estos consejos, sabios consejos que se nos dice en Eclesiástico, son a manera de reflexionar de que sí, estas cosas las debemos hacer,
Esto es lo que nos hace sentir orgullosos, darnos cuenta de que somos hijos de Dios, que somos buenos. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de la justicia, de ser buenos, de hablar cuando se tiene que hablar. Cuando uno está en su derecho de reclamar de buena manera, no te tiene que dar vergüenza. Para hacer justicia, nunca te tiene que dar vergüenza. Y tiene uno que ser con todo. Tiene uno que ser justo. Yo por eso sigo siempre diciendo, y los voy a enfadar a ustedes, diciéndoles, ponte en el lugar del otro. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y hazle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Simple, punto. Para mí es eso. Cuando nosotros realmente, antes de tomar una opinión o juzgar a la persona, quererla juzgar, es decir, yo cómo hubiera reaccionado. O yo qué hubiera hecho. O si a mí me hubieran hecho esto, ¿cómo? Entonces ahí automáticamente, si somos honestos con nosotros mismos, en ese mismo momento, cuando uno haga esa pregunta, esa reflexión a uno mismo, cuando uno esté queriendo juzgar al otro, ponerse en su lugar y decir, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera respondido? Porque cuando no nos toca, es muy fácil sacar conclusión. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos vivido. No se sabe qué se siente estar viviendo una situación así, de injusticia. Entonces, en todo, siendo como patrón, como aquí se nos está diciendo, si eres patrón, sé justo con tu trabajador, dale lo que se merece, lo que se ha ganado con el sudor de su frente. No seas abusivo. Sé justo, págale lo que se ganó. Y tú también como trabajador, también desempeña tu sueldo en tu trabajo. También no vamos a decir, yo soy de que yo siempre estoy diciendo de los dos lados. El patrón, sé justo con tu trabajador y el trabajador también. Desquita tu trabajo que se te está pagando. Presenta trabajo, lo que se te está pagando justo. Tienes que ser buen trabajador también. Porque tanto el trabajador, tanto el patrón necesita de ti, porque si no te tuviera a ti como trabajador, no tuviera lo que tiene. Y si cuida el patrón a su trabajador, ese patrón le va a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a tener la bendición de Dios, porque va a ser justo con su trabajador, no lo va a robar. Y Dios bendice a la persona que es buena y al patrón que es bueno y que trata a su trabajador justo, no exprimiéndolo, no tratándolo como esclavo, no robándole. El trabajador va a estar contento y le va a dar más producción a su trabajo, a su patrón, a la compañía donde esté. Pero también si el trabajador es bueno, también el patrón lo va a requerir ahí por mucho tiempo y lo va a ir ascendiendo porque se va a dar cuenta que es trabajador, que no le da problemas y que desempeña lo que presenta trabajo y que es honrado y que es bueno. Entonces así, si los dos están bien, si el patrón es justo con el empleado y el empleado está agradecido con el patrón porque lo trata bien, entonces ahí va a ser una mancuerna perfecta y no va a haber problemas y esa empresa va a ir para arriba. Entonces es tratar el patrón al trabajador bien, como el trabajador al patrón cuidarlo también y desquitar lo que le pagan. Que no haya abuso, que haya la justicia. También, en todo tenemos que ser honrados. En todo. Para mí es una de las cosas más básicas, que uno no tiene que robar a nadie. Si uno, como yo les he dicho desde chiquitos a los hijos míos, si tú te encuentras una moneda ahí, un carro, algo, aunque esté en tu propiedad, en tu casa, pero no por el hecho de que esté afuera, si te encuentras una bicicleta allá afuera en el zacate, no porque esté ahí en el zacate de la propiedad aquí, quiere decir que es tuya. Porque está en tu propiedad. Es alguien que se le olvidó allí a algún niño X y tú no tienes por qué adueñarte de esa bicicleta nada más porque está en tu propiedad.
Es, a ver, preguntarle quién es y entregarla. Y si acá, como les digo, también, que si los niños encuentran una moneda, un penny, un 5, un 10, un dólar, lo que sea, tú no tienes por qué quedarte con ese, aunque sea un centavo, un penny. Es decir, oye, ¿de quién es este? Pues mira, me encontré esto y aquí está. Desde ahí se va educando y se va dando los ejemplos. Entonces uno tiene que enseñar desde chiquitos y sobre todo uno con el ejemplo. Y entonces, para todo, fíjense yo cómo soy, de que les voy a comentar ahorita de todo esto, lo que debemos hacer, de que fíjense, hablando de eso, de que cuando están chiquitos, yo una vez compré va a decir mi hijo a ver qué va a decir, pero pues una máquina así de dulces, porque según yo quería vender dulces, ¿no? En fin, pero no lo hice. Pero de todas maneras ahí la tenía, entonces el- uno de los niños miró que tenía la llave y que ponía los dulces y que le echaba las monedas ahí y todo, así como si fuera comercial, ¿no? Entonces, me miró bien astuto, bien inteligente, y luego me miró y no me dijo nada, pero sí se fijó dónde había puesto la llave y todo, pues como niños, ¿no? Entonces, así pasó y yo les daba dulces y todo, pero yo mismo echaba la moneda ahí nada más para que miraran, pues era para que ellos también se enseñaran. Y luego, eh, una vez estaba haciendo mucho calor, estaba afuera haciendo allá cortando el zacate y todo esto, estaba ocupada y ellos estaban aquí y entonces me río porque estaban aquí y ya había visto que dónde tenía la llave para la máquina y luego de repente se me hizo raro que miré al niño que traía dulces. Y oye, ¿cómo agarraste los dulces? No, dijo, pues, de ahí, de la máquina. Le dije, sí, le dije, pero ya sé que de la máquina, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para sacarlos? No, dice, pues ahí estaban. No, 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 no. Le dije, a ver, ven acá. Y lo llamé. Y le dije, mira, nada más dime de dónde, lo único que te estoy preguntando es que me digas, dime la verdad, no me tienes que mentir, porque si tú te enseñas a mentir, va a haber problemas cuando estés grande. Le dije, y no tienes por qué mentir, no te voy a regañar, no te voy a hacer nada, simplemente quiero que me digas la verdad. Le digo, nada más quiero que me digas la verdad. Le dije, y porque te quiero mucho y yo no quiero que vuelvan a pasar estas cosas, porque no era necesario que tú, agarrar los dulces. Le dije, simplemente me llamas a mí y como siempre y me los pides y te los doy. Le dije, no hay ningún problema. Nada más le dije, quiero saber cómo le hiciste. Dime la verdad. Le digo, por favor, lo único que te estoy diciendo es que me diga la verdad. Y no me quería decir, no, que los encontré ahí. Le dije, te estoy diciendo, amigo, no te va a pasar absolutamente nada. Nada más quiero que me digas la verdad. Es todo. Le dije, no te va a pasar nada. Le dije, no tengas miedo. Entonces ya me dijo, no, dijo, es que ya miré, dijo que las tenías ahí de tal lado y las agarré y fui y le abrí allí y tenía ahí dinero también así unas cosas y se había sacado como $1 de las cosas que le echaba ahí y, y le dije, mira, nada más eso es lo único que quería saber. Le dije, nada más que te voy a decir, le dije, te agradezco y lo besé, le di un beso y le dije, mijo, eso nada más, le dije, no lo vuelvas a hacer. Le dije, es lo único que te digo, no lo vuelvas a hacer porque no es bueno. Esto no es bueno. Le dije, y no había necesidad de que hagas eso. Yo nada más me dices y te agarro los dulces como siempre. Le dije, pero no lo vuelvas a hacer. Le dije, te quiero mucho. Le digo, ¿me lo prometes que no lo vas a volver a hacer? Lo abracé y lo besé. Le dije, no lo vuelvas a hacer, mijo. Le dije, yo te quiero mucho. No, pues ya, dijo, I'm sorry. Ok, ya, pues así varias, no lo volvió a hacer. Entonces ahí
el error que uno cometía, como los errores que uno cometió con los hijos de uno sí les pegaba, que sobre todo cuando estaban en la escuela, que les daban así, que les dan así como chocolates para vender y que no sé qué, y entonces ellos se ofrecían a vender los dulces allá y ellos se los comían todo y al último uno terminaba pagando los chocolates. Les decían, no, pues eso, ¿cómo va a ser eso? No, tienen que aprender a hacer las cosas bien. Y en fin, entonces los errores que uno cometió con los hijos, como yo en especial, que uno los trataba de otra manera, que no hay necesidad de que uno les grite, y uno les grita porque uno en su ignorancia de uno, de no saber cómo pierdes el control y no sabes, como que uno quiera que a fuerzas se entiendan, pero no hay manera, no es necesario que uno ni les diga palabras que les duelan, ni que se enojen, ni mucho menos que les dé una nalgada. No hay necesidad. Entonces ahora con los nietos, pues no, es hablar, la comunicación, decirles por la buena, y los niños se entienden y te hacen caso, no lo vuelven a hacer. Y santo remedio, ya nada más les decía cualquier cosa que esto, nada más dígame la verdad, ¿tú lo hiciste o no? Y ya. Entonces, yo digo, ¿cuántos problemas se pueden evitar hablando? Pero uno tiene que tener paciencia, uno tiene que ser, volvemos con el ejemplo y decirles el por qué no, no nada más les digas no, es el por qué no, qué es lo que va a causar. De buena manera, tranquilos, que no le tengan a uno miedo y ser uno justo y cuando tú le hablas a la gente de buena manera, con respeto, que no los estás hiriendo, que no les estás diciendo palabras groseras, que se note la prepotencia, que dices cualquier cosa y se ponen agresivos y te contestan con groserías o para atrás, y tú por qué me dices, y yo por qué, y que no sé qué, y que tú sabes qué tanto, y que no te acuerdas, y que no, qué tontería es eso, es actuar como niños chiquitos. Entonces, no, hablando se entiende la gente, y sobre todo en este caso, todo, yo por eso digo, gracias Señor, porque tú nos has dado todo el manual de la vida, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero tenemos que mirar, buscar en su palabra, y aquí está todo, y nada pasó de moda, no porque sea el Antiguo Testamento, quiere decir que no es. Claro que cambian las situaciones, cambian las cosas, pero de todas maneras está la enseñanza de cómo debemos de comportarnos para ser buenos, y también la maldad está ahí para el que se va por ese camino, pero no es porque no sepa, porque aquí está todo. Por eso dice, si tú me lees a mí, tú me buscas a mí, aquí vas a encontrar la respuesta de todas las dudas. Pero no, ¿qué es lo que pasa? Que no nos esforzamos, no nos preocupamos a saber de la palabra y queremos que nada más por arte así nada más, porque sí, todo me va a ir bien, cuando no nos estamos tomando el tiempo de reflexionar, de mirar, de leerla, meditarla, reflexionarla, pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría y que para que vayas aprendiendo y sobre todo que la pongas en práctica, poco a poquito. Pero si no la ponemos en práctica, ni agarramos fe, ni sabemos nada, y cualquiera nos va a venir a marear con todas las cosas que se dicen por otro lado, que se malinterpreta, porque lo que cuenta es la interpretación que tiene la Santa Palabra, y cada quien la puede torcer de acuerdo a tus intereses. Porque pueden manipular con la palabra de Dios, y eso lo vemos cada rato. Pero por eso es tan importante que uno la tiene que leer, la tiene que meditar, la tiene que reflexionar. Y sobre todo, estar atento. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? No es para a ti, es para ti, para mí, para aquel que está leyendo. Es eso que se nos está llamando, lo que se nos dice, es personal, no es para el vecino, es para cada uno de nosotros, el que estemos leyendo esta palabra, todo es para uno, es personal. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Espero que allá en su casa la reflexionen, mediten, y estos son libros, les digo, los sapiensales.
que es ese Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, Proverbios, ¿cuál otro? Ya se me olvidaron ahorita, pero léanlo, son los libros sapiensales. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar y a leer. Los salmos hay para cada situación de nuestra vida en que estemos. Son 150 salmos también. Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy. Y reflexionando, meditando, y de estas cosas, sí, que las debemos tener, tenemos que comportarnos de esta manera. De esto es lo que Dios quiere que hagamos los unos por los otros. Ser justos, ser buenos, ayudarnos, no transearnos, no ponernos el pie, no ser uno que esté uno actuando con ventaja. Es ser uno bueno, ser un digno hijo de Dios, ser justo y hacer al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. ¿Y qué quieres que te hagan a ti? Que te traten bien, que te traten con respeto, que no te roben, que no te den, como se dice vulgarmente, se me fue la palabra, pero simplemente ser justos, ser buenos. Entonces, así simplemente vamos a llegar a estar tranquilos con nosotros mismos y Dios nos va a bendecir cada día más si estamos actuando de esta manera. Que hagamos siempre hagamos el bien y seamos justos, no robemos, no pongamos trampas, no quitemos medidas, no le quitemos al trabajador su dinero. Seamos buenos, en pocas palabras. Así de que, pues con esto me despido. Espero que les guste este video y próximamente pues nos volveremos a ver en esta cita que tenemos tú y yo en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos y te saludo desde esta comunidad de Livermore aquí en California, que es un pueblito muy bonito. Para mí es muy bonito porque, como les dije, aquí vivo yo, pues cómo no me va a gustar, ¿verdad? Entonces es un pueblo muy bonito aquí en Estados Unidos, aquí en el estado de California, y estoy feliz de vivir aquí. Entonces, con esto me despido. Espero estar teniendo otra cita contigo aquí en tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Y hoy es martes 31 de enero de 2023. Ya se terminó este primer mes. Ya mañana, primeramente Dios, empezaremos este nuevo mes. Así de que buenas noches, buenos días, buenas tardes, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que seas feliz, que reflexiones y que hagamos un cambio en nuestra vida. Este es mi gran, mayor deseo. Y con esto me despido hasta la próxima.